Hola, mi nombre es Ayelen Gavín, soy diseñadora indumentaria de la Universidad de Buenos Aires, ex alumna de la cátedra Breuer, donde cursé mi último año de la carrera y presenté mi trabajo final en vestuario escénico. Eh, en esta charla me gustaría poder hablarles un poco de la salida laboral en el área de vestuario y particularmente compartirles un poco de mi experiencia como vestuarista, que ya hace 10 años que trabajo en el área, así que bueno, espero les sirva, les venga bien, les sea útil. Y, antes que nada me gustaría disculparme de antemano, me encantaría poder usar el lenguaje inclusivo, entiendo que es súper necesario, importante. La realidad que en la práctica me cuesta muchísimo, trato cada día de aprenderlo. Eh, Hace algunos años que estoy viviendo afuera y donde estoy no se habla el español, por lo cual esta transición y evolución que está atravesando el lenguaje la vivo realmente a la distancia, así que me cuesta mucho, me encantaría poder hacerlo, pero entiendo que quizás no sea posible o me cueste, por lo menos en este video. Así que bueno, dicho esto, comienzo un poco con lo que tenía preparado para mostrarles. Lo primero de lo que les quería hablar era de la búsqueda laboral. Cuando terminamos la facu y tenemos que ir a buscar trabajo, en este caso les voy a dar 3 ejemplos de lo que a mí me resultó positivo y de lo que creo que es indispensable. Por un lado, la carta de presentación, que más allá de tener un buen CV o bien armado, más que bueno en cuanto a la experiencia, bien armado, una carta de motivación o de presentación, algo indispensable para mí es un portfolio. Y ahí lo que quiero remarcar es que un buen portfolio no necesariamente tiene que ser con muchísima experiencia o habiendo trabajado en grandísimos proyectos, sino quizás trabajos nuestros de la facultad puedan servir perfectamente. Seguro que hay buenas imágenes o buenos prototipos o algo de lo que se puedan servir para reciclarlos si es necesario, volver a sacar fotos, o si son figurines, retocarlos un poco y poder usar eso como portfolio para poder arrancar a buscar trabajo. Sobre todo es súper importante porque es un soporte visual que nos va a permitir mostrarnos eh, y sobre todo que quien nos quiera contratar vea qué somos capaces de hacer. Así que yo creo que es indispensable poder armarlo. Yo tardé mucho en hacerlo y algo de lo que me arrepiento un montón es que muchos de los trabajos de la facultad no los guardé o me mudé de un lugar a otro, los fui perdiendo y bueno, un error que tuve, me quedé con muy pocos trabajos y una lástima porque ahora digo, uy, podría haber usado tanto para armar un portfolio al principio cuando arrancaba. Así que bueno, les recomiendo eso por un lado. Segundo, les aconsejo estar en contacto. Es un medio, un mundo que los trabajos normalmente no van a aparecer en anuncios, no nos vamos a encontrar con, no sé, un anuncio en el diario o en un sitio web que busquen vestuarista, es poco común. Entonces los trabajos van a surgir de personas que nos conozcan, así que eh, un buen truco para eso es participar de cursos, talleres, charlas, poder ir agrandando la red de contactos que tenemos en el área y eso va a ser, una vez que nos salga un trabajo, quedar en contacto con los técnicos, con las otras personas que participaron del proyecto, que siempre van a ser aquellas personas las que el día de mañana les salga otro trabajo y estén vestuarista y digan, ah, yo trabajé en un momento con, y, y ahí va a ser donde nos recomiendan. Así que es súper importante estar bien conectados. Y por último, estar en la búsqueda activa. Y ahí es ser insistentes, eh, tratar de estar en todas las plataformas que podamos, redes sociales, ya sea LinkedIn, Instagram, Facebook, poder mostrar nuestros trabajos. No tiene que ser de nuestra vida privada, sino a lo mejor un sitio con nuestro trabajo personal sin que se conozca mucho de nosotros, sino de nuestro trabajo. Las postulaciones espontáneas a mí también me sirvieron mucho. Eh, Algo que yo hacía era recolectar direcciones de mail, correos, y después mandar mi CV con mi portfolio a un montón de lugares
y bueno, y armarme todo un sistema, y si no me contestaban, que no, 3 meses más tarde volver a mandar. Primero 20, si nadie me contestaba 50, si nadie me contestaba 100, todos los lugares que sea posible. Y al principio uno cree, o por lo menos yo pensaba, digo, uy, voy a quedar un poco como muy pesada de mandar tanto mail. Y la realidad es que hoy en día veo que por ahí no quedaba como una pesada, sino como alguien interesada en poder trabajar. Así que creo que está bueno, hay que ser insistente y no tener vergüenza ni nada parecido. Ah, bueno, este es el ejemplo de mi trabajo que hice. Eh, Son simplemente las fotos, los figurines, el portfolio, pero bueno, para arrancar, yo creo que está bueno poder tener un material visual y encontrarnos con la dirección de un proyecto y que diga, bueno, esto es capaz de hacer esta persona. Así que, bueno, la primera parte, antes de arrancar con el proyecto, es conocerlo. Y ¿qué quiero decir con esto? Es tener todas las características. O sea, en una primera reunión con la dirección o con la producción, eh, es importante conocer bien cuál va a ser el formato, de qué va a tratar, la magnitud, la escala, me refiero a cantidad de personajes, de siluetas, cuál va a ser el presupuesto que tenemos. En cuanto al presupuesto, que es algo que siempre es una duda muy grande, si este presupuesto es mucho, es poco, algo que me sirve a mí es pensar ese presupuesto según no pensar el presupuesto total, sino dividirlo en la cantidad de siluetas que voy a tener que realizar, la cantidad de conjuntos que voy a tener que hacer. Entonces ahí es mucho más fácil pensar, bueno, tengo este monto en promedio por silueta, si bien algunas van a ser más costosas que otras, tengo este monto por silueta. Y bueno, ¿y qué recursos tengo? Voy a tener que mandarlos a hacer, voy a tener que comprar la ropa, conseguir canje, alquilarlo. Entonces es mucho más fácil pensar sobre una silueta sola que pensar en todas las que tengo, si el presupuesto o sea, cómo hacer el cálculo. Yo lo que hago es un promedio. Bueno, tengo X cantidad de plata después hay siluetas que más o menos, pero eso a mí me resulta bastante. Y también es súper importante saber qué tiempo vamos a tener. A veces podemos tener 3 meses, 2 semanas y no es lo mismo. Sabiendo cuánto tiempo tenemos, podemos decidir también si el proyecto lo vamos a poder hacer o no, si nos interesa, si al principio uno dice muchas veces que sí, que sí, que sí. eh, y después lo que nos puede pasar es saber ser conscientes realmente si donde nos metimos lo vamos a poder cumplir. Eh, lo cual, esto no quiere decir que tengamos que decir que no, simplemente por ahí al principio a mí me servía decir, bueno, lo pienso unos días y te contesto en 3 días o te contesto en una semana. Entonces yo evaluaba todas estas cuestiones y yo lo iba a poder realizar si realmente había proyectos que yo decía, esto me veo justa, y bueno, después decía que sí, pero sabía que iba a tener que dedicarle más tiempo, o empezar a contactar gente de antemano para ver cómo resolver algunas cosas. Pero siempre es importante antes de arrancar con el proyecto. Después, a lo largo de la charla, les voy a hablar de las 3 etapas que yo entiendo por las cuales atraviesa el vestuario. Una primera instancia, que es el diseño, una segunda instancia, que es la realización, una tercera instancia, que va a ser el momento en el que los actores, los artistas usen el traje. Así que el punto de partida es el diseño y la creación. Ya sabemos que se hace una investigación, un análisis de la obra, de los personajes, de su psicología, y después lo importante es hacer una propuesta. Una propuesta que tiene que ser clara, concreta, y tenemos que entender a quién va a estar dirigida. Por ejemplo, la propuesta que nosotros hagamos de diseño se la vamos a presentar a quien haga la dirección, director, directora, coreógrafo, depende de cada proyecto. Y por otro lado, también se lo vamos a tener que presentar a nuestro equipo de vestuario si van a realizar, si van a confeccionar, si van a mandar a buscar cosas, si un asistente tiene que conseguir canjes. Entonces, la propuesta tiene que ser bien clara. Según el proyecto, yo he trabajado con propuestas muy diversas. Ahora les voy a mostrar ejemplos. Por ejemplo, esto fue un proyecto de una serie web que eran muchos personajes para el poco tiempo
que yo tenía para conseguir todo. Así que en este caso no podía hacer figurines, no tenía sentido hacerlo, era ropa contemporánea, eran todos adolescentes, la mayoría de los personajes, entonces yo decidí plantearle al director este tipo de collage, de paneles, como si fuese una carta a usuario, nomás parecía una carta a usuario, y en este caso el director entendió súper rápido la idea que yo tenía de cada personaje. Él me pasó, por supuesto, cuáles eran las características de cada personaje que él ya había pensado cuando él había escrito el guión, y yo se los transmití visualmente, qué paletas proponía, qué tipo de ropa, qué características iban a tener. Eh, es algo práctico, esto es relativamente rápido como propuesta, y sobre todo tener en cuenta que una serie eran unos cuantos episodios, entonces por ahí un actor tenía unos 15 conjuntos. Entonces, bueno, de esta manera me simplificaba tener que pensar silueta por silueta. Pensaba en grande, después al momento de ir a buscar la ropa, ya tenía bien en claro cuáles eran los colores, cuál era el estilo que iba a tener cada personaje. Bueno, este es otro tipo de propuesta, arrancando con figurines. Eh, en este caso, esta obra de la izquierda, que se llamaba Coro de Mujeres, la directora me plantea de entrada que ella quería que todas las actrices y las cantantes estén vestidas en una paleta con una armonía, que haya un balance, que ninguna sobresalga por otra, que ninguna, este, sí, que ninguna llame la atención a nivel de vestuario por lo menos, que todas tengan el mismo grado de importancia, sin embargo que no quería que sean uniformes, que no quería que estén todas iguales. Así que bueno, hicimos una propuesta de una paleta de color y más o menos también una armonía entre cada uno, como si fuese una colección que uno tiene una armonía, pero son todos los conjuntos distintos. Con la diferencia que acá no había ni tiempo ni presupuesto para crear la colección. Así que eh, esta fue la propuesta. Por otro lado, ella me pidió también particularmente que cada actriz se destaque, eh, tenga su estilo personal. Así que en este caso yo lo que trabajé fue con cada una de las actrices, juntarnos, charlar, ver fotos, me mostraban qué es lo que les gustaría, con qué se sentirían cómodas, y bueno, en función a eso, yo veía según qué tenían ganas de usar ellas, cómo se podía, eh, cómo se podía complementar con la idea de propuesta que teníamos, con la escenografía que íbamos a tener, con la iluminación y particularmente también con el rol que les tocaba interpretar. Así que bueno, en este caso también me manejé con figurines, con imágenes también, con fotos. El de la derecha también fue una realización, una obra que yo hice el diseño y la realización, así que el figurín lo usé más que nada yo para tener referencia, para mostrarle también a la directora. En estos dos casos, también yo hice el diseño, hice la realización. En ninguno de los dos conté con un presupuesto lo suficientemente amplio como para realizar de cero. Así que, por ejemplo, en este caso acá, yo había conseguido una falda de la época con una blusa de la época que le iba a la actriz, y yo propongo una silueta, compro la tela y hago la capa, hago el sombrero, los guantes, complemento con una bolsita, termino de cerrar el look que tenía según lo que ya había conseguido. O sea que la propuesta del diseño lo hago después de haber conseguido algunas cosas. En este caso, la propuesta de diseño fue más que nada referencias históricas de la obra de la época, teniendo en cuenta eh, el perfil de cada personaje, pero con la limitante de que había un presupuesto muy acotado para la época que nos tocaba hacer. En el caso de la derecha, eh, con la directora también habíamos hablado del tipo de personaje que ella quería, ella me mostró fotos, tenía la idea de personajes del estilo burlesque, con algo de época, que tenga algunos detalles de rococó, pero por otro lado desalineado. Ella ya tenía muy en claro qué paleta de color quería usar, así que bueno, yo le hice una propuesta de diseño y después el vestuario también se consiguió. En este caso yo conseguí un vestido que le hice arreglos como para levantarlo, subirle el color, también una chaqueta
y la retoqué como para que pareciese de época, le puse las mangas con puntillas, agregué puntillas acá que no se nota, agregué todos los accesorios, conseguir unas medias también que completaban el look. O sea que a veces se parte de un figurín y no necesariamente se realiza, sino que se consiguen las cosas. En este caso, el director tenía perfectamente claro qué tipo de personajes eran, porque es una película que se llama documental ficcionado, en este caso es un hecho verídico, la historia transcurre en la selva colombiana, en un año puntual, en 2002 y 2008, así que el director ya tenía bien en claro cómo eran los personajes, cómo iba a ser su look. Eh, la propuesta de diseño fue mucho más limitada en cuanto a creación de personaje. Él me pasó referencias de, de cómo eran los vestidos de la FARC en ese momento, cómo eran los uniformes de los guerrilleros de la FARC en ese momento. Me habló de que cada uno tenía por ahí trajes distintos porque iban recolectando uniformes de lados distintos, así que no todos los uniformes eran iguales, que había distintas estampas y demás. La propuesta fue más limitada desde el punto de vista creativo, sin embargo fue súper interesante el proyecto en cuanto a todo lo que había que conseguir y cómo se filmó. En este caso se trata de una película, esta foto de acá es del rodaje, se está editando todavía, no se estrenó. La película se filmó toda en un estudio, se filmaron todos los actores con su vestimenta y después el fondo se va a dibujar todo. Y la película se va a ver como si fuese una animación. Así que también era un proyecto súper interesante y la dificultad acá era que yo no tenía idea cómo se iba a ver después la animación. Entonces, por ejemplo, las secuencias en las que estaba lloviendo, a los trajes, en vez de mojarlos con lluvia real, porque se estaba filmando en un estudio y no iba a haber lluvia real, los trajes estaban quizás manchados con aceite, con geles, digamos, cada desafío tiene su dificultad, cada proyecto tiene distintas necesidades. Así que, bueno, eso es lo divertido de cada nueva película que toca hacer. Como les decía, acá por ahí el proceso creativo de la propuesta de diseño no era grandísimo, sin embargo, la película en sí tenía un montón de desafíos. El hecho de que estén los actores grabando en un estudio a croma y no tener el decorado de fondo, había que imaginarse mucho también. Así que estuvo muy bueno, tengo muchas ganas de que salga para poder ver todo lo que estamos. Esta es la segunda etapa, la que yo les decía que era la etapa de realización, o más bien de producción, porque no siempre tenemos la posibilidad de realizar. Como les decía antes, cada proyecto es distinto, depende del tiempo, el presupuesto, las necesidades del proyecto, si es contemporáneo, si es de época, según las características que tenga, vamos a conseguir todo. Entonces, bueno, después de haber hecho el trabajo de diseño, esta etapa es la etapa en la que hay que conseguir. Así que, bueno, yo sugerí hacer este tipo de desglose según las posibilidades que tenemos. Yo, por ejemplo, trabajo con compras o con canje cuando es una historia contemporánea, cuando son muchos personajes, muchas siluetas, cuando hay muy poco tiempo, cuando no hay necesidad de fabricar la ropa, cuando no es necesario. Después también se puede trabajar con alquiler, por ejemplo, si necesitamos uniformes específicos de personajes que a lo mejor pasan por atrás y el personaje no dice nada, pero son 5 soldados que tienen que estar uniformados, lo mismo, no tiene sentido mandar a hacerlo, ni realizarlo, ni nada. Vas a una casa, alquilas uniformes, ya sean de una profesión, de un oficio, ya sean militares, de lo que fuese. Se usa mucho alquilar con ropa de gala, trajes de etiqueta, vestidos de noche de lujo, de casamiento, trajes históricos, en fin, todo lo que sea costoso de fabricar o que requiera mucho tiempo y no tenemos ese tiempo de producción, se puede ir y alquilar tranquilamente. Bueno, lo que se utiliza mucho también es el reciclado, ya sea con ropa o telas que tiene la gente de la compañía, por ahí cuando hay poco presupuesto, dicen, mira, nosotros como compañía de teatro tenemos un
un garage con todo esto, no hay presupuesto para comprar cosas. Bueno, con eso que hay, se trata de hacerlo mejor. Eh, que haya muchas posibilidades no quiere decir que haya una que sea más interesante que otra. A veces está el prejuicio de que, uy, pero si es un proyecto en el que hay que comprar ropa, no fue interesante. O si se recicló, quiere decir que es un proyecto, no sé, poco importante. No, no tiene nada que ver. Hay proyectos súper interesantes y se puede hacer compras o reciclar y que el vestuario quede buenísimo. O sea, va a depender de la propuesta que hayamos hecho antes. Y después, bueno, está la realización como opción, que ahí es cuando se hace todo el traje de cero. Ahí puede ser que se haga un personaje, que se lo realice, 2, 3, todos, o la mitad, o algunos. Que bueno, lo general es cuando son cosas que no se pueden comprar, que no se pueden alquilar, que no se pueden conseguir. Son trajes realmente que requieren realizarlos de cero, hechos a medida y demás. Y después, bueno, se pueden usar varias de estas opciones para un mismo proyecto. Comprar algunas cosas, alquilar otras, reciclar, realizar algunos. Todo va a depender del proyecto. Este ejemplo de acá, por ejemplo, es un cortometraje. Es la historia de 5 niños que pasan un día en el bosque. También en este sentido, en este proyecto no tenía sentido mandar a hacer nada, así que con lo que jugué mucho fue con los colores. El director tenía un particular interés de que las caras y de los chicos resalten mucho, así que traté de trabajar siempre con una paleta que a cada personaje resalte del decorado, de la locación, que en este caso iba a ser toda naturaleza, bosque, montaña, así que a cada uno de esos personajes lo vestí con un color súper, no estridente, pero que contrastaba mucho. Esta es la serie Love in Progress, la misma que les mostré al principio, los collages de panel de usuario. También es una serie web que tuvo 2 temporadas. La mayoría de los personajes eran adolescentes, así que en este caso comprar fue una opción rápida, dentro de lo que puede ser un proceso de realización. Este es el Museo Nacional Suizo, que es un castillo del 1700 que todos los años organiza un evento histórico de un periodo específico y la entrada es libre y gratuita y te muestran todo el museo, todo el castillo con personajes como si fuesen de esa época. La duquesa, la nobleza, el personal doméstico, cada uno juega diferentes roles. En este caso también el evento es un solo día al año, cada año se hace una época distinta y son muchos personajes a vestir, entre 20 y 30 según el año. Y normalmente somos 2 o 3 vestuaristas y tenemos 2 o 3 semanas de preparación, por lo cual no llegamos a hacer nada. Con lo que trabajamos en este caso es alquilar en depósitos o teatros. Yo particularmente trabajo mucho con el teatro de ópera local, con el teatro de ópera de Ginebra, que nos prestan trajes y hacemos toma de medida de los personajes, salimos a buscar la mayor cantidad de trajes que haya de esa época, los probamos y después hacemos los arreglos y los ajustes suficientes como para que el traje le calce lo mejor posible. Por ejemplo, en este tipo de proyecto no importa tanto la paleta de color, no importa tanto el perfil psicológico del personaje, sino el rol que va a cumplir, si es nobleza, si es duquesa, en fin. Hay muchas cosas que no son tan importantes como en otros proyectos, sin embargo, la complejidad en este trabajo en particular es la rigurosidad histórica que toca ese año. Entonces, por ejemplo, en este caso, mi propuesta de diseño no hago ni figurines ni collage de usuario. En este caso hago un relevamiento, me sirvo mucho de bibliotecas, de internet, de referencias históricas, cuadros, películas, hago un relevamiento histórico y antes de empezar a elegir los trajes, lo discuto con la directora y con una de las historiadoras del museo. Entonces me dice, sí, todo este tipo de trajes sí, este no, porque no solo hay que tener cuidado con la época, sino con la región. En este caso no es lo mismo conseguir trajes, por ejemplo, que, no sé, un teatro puede tener trajes de esta época, pero la obra era, no sé, de
una historia que transcurría en Italia o que transcurría en Inglaterra, no es el mismo tipo de traje. Entonces hay que tener mucha rigurosidad. Para este tipo de proyectos, que es una institución, la complejidad está justamente en la investigación. Algo que es muy importante acá es la parte de investigación y de análisis del periodo. Y súper interesante, porque tratar con trajes de época, la verdad que a mí es algo que me gusta mucho. Acá les hice un mix de distintos trabajos donde usar reciclado. Por ejemplo, muchas veces lo que hago es cuando trabajo con piezas compradas, por ahí hago estampas o las pinto, o sea, según lo que requiere cada personaje, por ahí a veces tengo un tiempito y me doy el gusto de hacerle algún decorado a las prendas. En teatro algo que me gusta hacer mucho también es pintar la ropa, haciéndole luces y sombras, trabajar con blancos, grises o con negros, ciertas prendas como para que a la distancia se pueda ver mucho mejor las siluetas. Que también es reciclado, comprar la prenda y después pintar, hacer yo un trabajo de pintado. Muchas veces visualmente queda mucho más interesante y no me llevó tanto tiempo que si hubiese comprado la tela, hubiese hecho el desarrollo de moldería, cortado, cosido, todo. Por ahí es más interesante comprar una prenda y levantarla con pintura o con decorado. Hay como muchas técnicas que a mí me interesa mucho más por ahí, que me interesa mucho más y el tiempo me acompaña, que para hacer toda la prenda. Para piezas de épocas, como fueron estas dos obras, también por ahí conseguir una falda o una blusa convencional y después comprando una puntilla, se cambia el cuello, se modifican las solapas y ya podés simular que una prenda es de época cuando en realidad conseguiste una falda base o una chaqueta base, y modificás un poco el corte o la levantás un poco agregándole alguna tela, alguna textura. En este caso fueron dos obras que sí se hizo la realización. En ninguna de las dos yo trabajé como vestuarista, como diseñadora, yo trabajé como vestuarista realizadora. Esta es una obra de revista que se llama Un estilo de comedia musical, donde el vestuarista compró todo lo que se podía comprar, como por ejemplo este tipo de trajes, y todo lo que era realmente complejo se realiza. En este caso éramos 14 vestuaristas confeccionando. Acá, por ejemplo, hicimos acá me tocó a mí hacer estos dos trajes de bolsas de basura, que había una bailarina en cada una de esas bolsas, y bueno, tenían un diálogo, así que parecía una pavada, y no, tuvimos que hacer unos cuantos prototipos hasta que quede según la medida, según que pueda respirar la bailarina por la cantidad de minutos que iba a estar adentro, que no se haga mal. Abajo tenía marcas para que puedan poner las rodillas. Y bueno, requirió bastante, parecía una pavada y no. A la derecha es un trabajo de una obra de teatro que todos los personajes eran mitad humano, mitad pájaro. Así que también los trajes hubo que confeccionarlos, se compraron plumas o símil plumas y hicimos por ahí las pecheras, los brazos. En este caso la vestuarista sí hizo figurines, sin embargo, por ejemplo, las, los sacos no los hicimos, los sacos los conseguimos de segunda mano y los pintamos, los teñimos y les agregamos plumas. Entonces, algunas cosas se realizan. Este traje por ahí se realizó todo. Como les digo, siempre dependiendo de cada proyecto. Este traje realicé también, hice el diseño, hice la realización. Era mucho más simple, no tenía mucha complejidad, así que también realicé de cero. Y por último, la última etapa es lo que llamo la puesta en acto. En este caso es cuando llega todo el vestuario ya fabricado, ya comprado, o lo que sea, llega al teatro o al lugar donde se va a hacer el rodaje. Entonces acá lo que es importante es el trabajo de los vestidores. Los vestidores van a ser las personas que reciban todos esos trajes y que acompañan desde la primera función, desde los ensayos en realidad, hasta la última función a los artistas. Entonces,
no, no puede ser cualquier, digamos, no es que alguien que trabaja en el teatro simplemente puede ocuparse de guardar los trajes y ponerlos en el camarín. No, normalmente son vestuaristas o personas que se especializan en hacer de vestidores, porque bueno, tienen muchas tareas que tienen que realmente saber tratar con trajes. Por ejemplo, se van a encargar de hacer ajustes y de función a función se rompe algo, hay que achicar, hay que agrandar, hacer el mantenimiento, los lavados, los planchados, mandar a tintorería o conseguir un equipo que se encargue de eso, asistir a los artistas en camarines, ayudarlos a vestir cuando los trajes son complejos, cuando son trajes de época, cuando tienen muchas capas, cuando tienen que poner un cuerpo falso, porque tienen que jugar el rol de un personaje que tiene más peso del que tiene el actor, y demás, ahí siempre hay alguien que los ayuda a vestirse. Sobre todo, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, cambios rápidos cuando en una obra entran vestidos de un personaje, salen y vuelven a entrar vestidos de otro personaje, tienen un minuto para cambiarse, ahí tienen que estar los vestidores detrás de escena para preparar todo. También se ocupan de la continuidad cronológica a la hora de filmar, en una filmación no se filma nunca, primero la primera escena en orden, se filma todo de manera distinta, entonces los vestidores tienen que estar a cargo también de chequear con foto que toda la ropa esté puesta como corresponde, la cantidad de botones abrochados igual, en la misma secuencia, aunque se filmen en días distintos. Entonces es súper importante. Normalmente cuando se habla del diseño de un vestuario se piensa en el diseñador o se piensa en el que lo confeccionó. Sin embargo, el trabajo de los vestidores es súper importante. Y además puede ser una puerta para trabajos después más grandes o trabajos como diseñador. Así que es súper importante este rol y normalmente no vemos nunca que existe este rol. Por ejemplo, yo hace unos 3 años que trabajo como auxiliar vistiendo en el Teatro de Ópera de Ginebra. En este caso hay producciones de hasta 120 personas en escena. Y está buenísimo porque es la única manera que yo al menos tengo acceso a trabajar con vestuaristas que hacen producciones de esta magnitud, con unos trabajos de una calidad de primerísimo nivel, así que yo a lo mejor de cero no hubiera podido nunca llegar a hacer el vestuario de esta obra, porque si alguien alguna vez me lo hubiera propuesto, no lo podría hacer porque no tengo la experiencia. Entonces, entrando al teatro y trabajar como vestidora me ayuda a ver cómo una vestuarista con tantísima experiencia piensa un vestuario, cómo lo realiza, cómo lo propuso. Tenés la posibilidad de tocar los trajes, ver cómo están hechos, cómo están pintados, cuáles son las técnicas de acceso, cuáles son las astucias que tienen para que un actor se lo ponga y se lo saque rápido, cómo muchas veces se falsean un montón de cosas, desde camisas que son solo pecheras, puños, en fin, tenés la posibilidad de ver en primera persona trajes muy complejos de producciones de una magnitud y una complejidad que solo teatros grandes como un teatro de ópera pueden darse el gusto de realizar. Como yo les decía antes, muchas veces no tenemos el presupuesto para hacer, bueno, en este caso, este teatro tiene los medios casi como para hacer lo que quiera. Entonces, trabajar ahí como vestidora te permite tener acceso a todo este tipo de vestuarios que son fascinantes, ni hablar del momento en el que estás trabajando atrás de escena, mientras estás cambiando y preparando los trajes, escuchás la música en vivo, los cantantes. La verdad que es increíble, disfruto un montón, me encanta hacerlo. Así que bueno, estas son 2 obras en las que trabajé, tuve la suerte de trabajar, otras 2 obras también. En este caso, por ejemplo, este traje aparece cantando esa aria después del intervalo y necesitábamos éramos 5 vestidoras para preparar este traje, así como está acá. La cantante estaba parada en una banqueta, bueno, lo que pesaba ese traje gigantísimo.
¿Qué más? También una obra súper, súper linda, el equipo de trabajo con el que me tocó estar ahí. Después también estuve con el ballet, también de vuelta, haber entrado a este teatro como vestidora me permitió trabajar con colegas maravillosos, con artistas increíbles. Este ballet, por ejemplo, yo entré como reemplazo de una de las vestidoras y después el ballet se vendió para una gira, así que como yo ya conocía toda la coreografía y sabía de qué lado salían, de cuál entraban, conocía todos los trajes, el mantenimiento, cómo se ponía cada traje, que hay una cantidad de vestuario súper complejo para cambiarse de un segundo al otro, y como yo había estado de auxiliar, me llamaron y me propusieron hacer la gira en Italia, así que tuve la suerte también de acompañar al ballet y presenciar cómo es una gira, que por ahí la vestuarista creó el vestuario en su momento y después siguió haciendo otros proyectos y mis colegas y yo nos encargábamos de que los trajes lleguen de una ciudad a la otra, los embalábamos todo, preparábamos todo, cuando llegábamos a otro teatro sacábamos todo, preparábamos todo, acondicionábamos los camarines, acondicionábamos el detrás de escena para que los actores, los bailarines en este caso, tengan el espacio suficiente para cambiarse. Y bueno, y sobre todo nos ocupábamos de hacer todos los cambios durante la función, que eran un montón, uno atrás del otro. O sea, atrás de escena es otra coreografía, prácticamente. Y muy, muy, muy divertido, a mí me divierte muchísimo. Bueno, acá hay algunas fotos mías, también trabajando como vestidora en rodajes, donde generalmente en los rodajes yo hago el diseño, la realización y también presencio la filmación. En algunas filmaciones tuve la suerte de tener asistente o tener vestidoras que me den una mano, que me hagan de soporte, pero yo estoy siempre en filmación. Bueno, y esto fue un poco todo, paso por los trabajos que hice. Les dejo mis contactos si quieren hacerme alguna consulta, si están con algún proyecto y tienen alguna duda, o más adelante si tienen ganas de dedicarse de lleno a esta profesión y quieren hacerme alguna consulta. O también a lo mejor pueden hacerle las consultas directamente a Rupert y él me las manda a mí y bueno, vemos si las vuelvo a contestar en un video, si las contestamos unas por unas, bueno. En fin, espero les haya servido. Muchas gracias. Maquillage, costume, coiffure, chapeau confectionné par Ayelen, assistée de Carolina.